Buenas tardes, aquí estamos en un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Es un programa realizado por CERVAL, Centro de Desarrollo Sistémico, y transmitido por la Radio Universidad de Chile. Bueno, nuestro invitado de hoy es Eduardo Llanos Meluzda. Es docente e investigador en los ámbitos de la comunicación y la creatividad. Él es psicólogo y es doctorado en psicología y educación. En su desarrollo profesional se ha interesado en tender puentes. Él es experto en tender puentes entre diversas disciplinas, como son la psicología y la literatura, la psicología y el cine, la poesía y la crítica, la política y la ecología, etcétera, etcétera, entre otros tantos ámbitos. Así que, Eduardo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerte aquí, sobre todo cuando alguna vez fuiste mi profesor. Lo único que quisiera aclarar es que experto no soy, Ay, pero sí entusiasta sí, de tender puentes. Sí, bien. Sí. Eduardo, y bueno, cuéntanos cómo llega la psicología a tu vida. Eso es bien remoto. Sí, bien remoto. Casi 50 años, porque eso ocurrió cuando yo estaba en segundo medio, tenía 14 años, a raíz del teatro. Porque el caso de castellano, de la asignatura que entonces se llamaba castellano, que hoy es lenguaje y comunicación, justamente en segundo medio veíamos teatro. Y a mí me tocó la suerte de tener, yo estudié en el Barros Arana, de tener ese año de profesor al dramaturgo Fernando Cuadra Pinto, el autor de La Niña en la Palomera, un dramaturgo relevante de la generación del 50. Sí. Y entonces con él prácticamente aprendimos a leer, pero en particular en el caso del teatro. Okay. Y entonces yo me di cuenta de la dimensión psicológica que tenía el teatro en general. Veíamos además una unidad de teatro psicológico, digamos, Ibsen y esas, pero en el teatro clásico igualmente era muy relevante la variable psicológica. Entonces yo dije, para leer mejor y entender mejor obras literarias es relevante la psicología. Perfecto. Fue una visión un poquito ingenua, pero yo creo que a posteriori lo que hice fue matizarla de ida y vuelta. O sea, también me di cuenta de que la psicología se iluminaba mucho desde la literatura, por supuesto. Sin duda. Sí. Pero creo que fue una intuición de adolescente. Así fue que llegó. Así fue. Así fue. ¿Y cómo lo vivió tu familia, esta opción? Sin gran drama, porque yo viví en una familia, yo fui criado siempre en una familia bastante libertaria. Ya. Mi padre no tenía prácticamente incidencia en mis decisiones vocacionales. Él sabía que yo no iba a estudiar leyes. Él fue un abogado muy bueno. Okay. No perdió nunca un juicio en toda su vida, salvo el que le ganó a mi mamá cuando se separaron, digamos. Y dicen las malas o buenas lenguas que se dejó perder, digamos. Claro. Pero no hubo ninguna presión por ese lado. Y por el lado de mi mamá, que le hubiera gustado que yo hubiera sido médico, entendió perfectamente bien cuando yo le dije que no tengo capacidad alguna para mantenerme en un lugar donde hay sangre, donde hay dolor, no tengo. Ella tengo esa quería capacidad. que tú fueras médico. Sí, pero no me interesaba para nada. Yo, de hecho, hubiera estudiado más bien economía si no hubiera estudiado psicología. Perfecto. Pero psicología era mi primera preferencia y yo sabía que esa iba a ser. Pero la segunda hubiera sido economía. Sí. Genial. Sí. ¿Y qué número de hijos? Cuarto, pero el único hombre. Somos 5 hermanos, pero las demás son puras mujeres. Ok. ¿Y cuando entraste a la carrera, cómo te la viviste ese tránsito? Mira, el tránsito más que a la carrera fue a la universidad, porque yo entré a estudiar en marzo del 73. Y venía del Barros Arana, que era un internado en esa época. Era solo internado, después empezó a cambiar eso. Entonces éramos puros hombres. Y ver a las mujeres, a todas juntas, niñas muy lindas, qué sé yo, eso lo trastornaba, ¿no? Obviamente. Entonces, además tener libertad para entrar o salir de una sala de clase, todo eso era para mí completamente nuevo, era inimaginable. Nosotros éramos muy disciplinados. En el Barros Arana la disciplina era extraordinaria. O sea, nos levantábamos a las 6:30 de la mañana, ducha, 1 hora de estudio y después desayuno.
en la noche cena y después 1 hora y cuarto de estudio. O sea, todo era, y bastante deporte, era bien disciplinado el colegio y disciplinante. Entonces, la universidad para mí fue un cambio bastante... Radical. Sí, bastante radical. Pero el pasar a estudiar psicología no fue tanto cambio porque en tercero medio yo había tenido un buen profesor de filosofía, porque en el programa de filosofía de tercero medio hay materias psicológicas y él las cubría muy bien. Perfecto. Entonces fue como, en cierto modo, Suave. una continuidad. Es un tránsito suave. Sí, sí. ¿Y la creatividad? Sobre eso tengo una cierta anécdota, y es que, fíjate tú que en psicología, en la Chile, nunca vimos ese tema directamente. ¿Ya? Nunca. Ni siquiera con los profesores que estaban interesados en Guilford, por ejemplo. Okay. Por ejemplo, como Pedro Muñoz, que era muy bueno en Guilford. Okay. Para mí, el autor clave en creatividad fue Guilford, que Okay. en el año 50 hace una conferencia famosa que cambia el rumbo de la psicología respecto de la creatividad. Pero yo no tenía, digamos, respecto a la creatividad, ningún interés así como específico, salvo por la dimensión. La dimensión era lo mío, lo que me interesaba. Yo también escribía poesía, ensayo, ganaba premios, pero eso yo me lo vivía de una manera muy natural, sin ninguna pretensión de ningún tipo, de investigar, nada. Simplemente todo eso era vivencial. Okay. Y en cierto modo era práctico también porque en ese tiempo teníamos unos talleres literarios, formamos un taller literario. Por ejemplo, entre las personas conocidas, digamos, Jaime Collier, el que también estudió psicología, fue un año después que yo, porque él venía de arquitectura de la Chile. Y también Marcelo Maturana, el hijo de Humberto Maturana. Entonces, nosotros teníamos una práctica de análisis literario, pero fraterno, ¿te fijas? Pero muy crítico, ¿eh? Éramos muy agudos, digamos, para analizar cuentos inéditos de nosotros mismos, qué sé yo. Entonces, esa era una dimensión que yo la vivía, como te digo, empíricamente. Pero ocurre que el año 86, cuando yo estaba ya haciendo docencia en psicología en la UDP, un día nos distribuimos las unidades en psicología general, porque me pidieron que yo me incorporara a psicología general, porque en el segundo semestre ya no había psicología de la comunicación, que era el tema que yo enseñaba. Entonces yo me incorporé a ese grupo, y Rolando Zapata, que en paz descanse, que murió, que integraba ese equipo, junto con Pilar Torres, la Irene Tuca, que también murió, en fin, me dijeron, bueno, presenta tú este tema, porque habíamos inventado una modalidad de trabajo de esa naturaleza, ¿no? Cada profesor se hacía cargo de ciertas unidades. Y yo me hice cargo de la unidad y empiezo a investigar ya el plano más teórico, en fin, las investigaciones, las conclusiones de la psicología científica sobre el tema, y me empiezo a dar cuenta de que buena parte de mi existencia se explicaba porque yo era divergente. Lo que pasa es que estaba disimulado porque yo tengo una buena capacidad de pensamiento convergente, digamos, o sea, no me asustan las disciplinas científicas, la lógica, al contrario, me seduce todo eso. Pero mi vida gira en torno a la divergencia. Genial. Siempre imaginé mundos alternativos, posibles, explicaciones otras, digamos. Entonces caí en la cuenta de que buena parte de mi desencaje con el mundo normal tenía que ver con que yo no había optado por la convergencia, ni por el convencionalismo, digamos, académico, ni de ningún tipo, ni literario. Entonces para mí eso fue un alivio extraordinario, porque me sanó retrospectivamente. No es que yo estuviera lleno de heridas, pero de alguna manera deja un poco herido el desencuentro con otros y con un mundo que está instalado y que tú respetas o aprecias, pero que no puedes compartir un 100%. De más. Eso fue. Así fue mi ingreso al mundo de la creatividad. Pero me interesé de inmediato por conocer a fondo, y de inmediato después empecé a escribir sobre el tema y a enseñar. Por ejemplo, el primer curso así en una universidad que se hizo en un semestre formal, digamos, lo hice yo. Y justamente en ese periodo también me pidieron que hiciera clase en la Universidad
de ingeniería esta de la Santa María, y entonces ahí también introduje el tema, y los ingenieros estaban feliscotes. En la misma psicología de la UDP dicté un curso al año inmediatamente siguiente, y también hubo mucho eco. Entonces, ya, digamos que me fui no solo familiarizando con el tema, sino fascinando, y además me encontré con un grupo de gente que estaba trabajando ya sobre ese tema. Por ejemplo, en la Católica estaba la Nadia Antoniyevich, la Isidora, ay, se me olvida en este minuto el nombre, la Isidora, bueno, pero en fin, había varias personas en diversas, sí, en todas las universidades había gente, y nos alegró mucho poder juntarnos. Eso. Sí. ¿Y cómo Isidora Mena, perdón, Isidora Mena se llama. Isidora Mena. Sí, sí. Eduardo, ¿y cómo puede significar esta sensación o esta vivencia como de desacople en términos como de los grupos previo a que te dieras cuenta de la divergencia? Mira, fue en cierto modo sanador, como te decía. Sí, sí. Yo como que metacognitivamente ordené el cuadro. Okay. Y me dije, bueno, con los convergentes ya sé que mi divergencia no sintoniza, pero con los otros sí. Pero también ocurre que con los muy divergentes yo tampoco sintonizo del todo, porque ellos no convergen. Exactamente. Entonces mandan la lógica a paseo a cada rato, y a mí eso no me interesa tampoco. O sea, no me interesa el pensamiento muy despegado de la realidad. O sea, es como si hubieras estado en un En una espacio doble de divergencia. una doble divergencia. Sí, era doble. Qué sí, era doble. potente. Y todavía me pasa eso. Porque me pasa también en más. política. Porque yo soy una persona que, digamos, sobre todo en dictadura, pero posteriormente también, yo me incliné por la izquierda. Pero yo nunca he dejado de pensar que la ética cristiana, el cristianismo, no hablo de la iglesia, hablo de la ética cristiana y de la religión cristiana y de la espiritualidad cristiana, tiene una capacidad para incorporar y trascender todas las aspiraciones relevantes, fraternales, las utopías sanas, digamos, y yo defiendo profundamente esa posibilidad. Lo mismo me pasa con la ecología, y los políticos más tradicionales, sobre todo en el mundo de la izquierda, que estaban marcados más bien por el autoritarismo de los socialismos reales, consideraban que todo eso era una ingenuidad. Entonces tampoco yo tenía una sintonía plena. También ahí había zonas de divergencia. También había tensiones, también había tensiones. Por ejemplo, durante un buen tiempo yo fui, no un buen tiempo, 2 años, pero fui próximo más tiempo, fui ayudante de Nicanor Parra, entonces en la universidad, entonces ahí hacía docencia y lo reemplazaba cuando él no podía hacer, qué sé yo, y ahí había una gran sintonía. Genial. Porque, claro, pero no completa tampoco, porque por ejemplo en el plano político Nicanor era medio escurridizo, en ese plano teníamos más sintonía, por ejemplo, yo tenía más sintonía con Enrique Lino, con Jorge Telier, con esa gente así, claro. En fin, pero al final todas esas convergencias y divergencias fueron enriquecedoras, no tengo ni una duda de eso. No, mi balance es muy positivo. Sí. Eduardo, ¿y qué significó para ti ser el único hombre en una familia de 5, un desconcierto permanente en un plano. En un plano. Por ejemplo, a mí me costaba mucho entender. Mis hermanas eran bien mujercitas, a todo esto. ¿Qué significaría eso? Es que no eran minas, no eran niñas así como que se pudiera considerar, digamos, así como el prototipo de la histeria, digamos. No para nada. Eran bien puestas como mujeres y todo lo demás. Pero había una cuestión en ellas que a mí me llamaba mucho la atención. Cuando peleaban daba la impresión de que era definitivo entre ellas. Y a mí me desconcertaba mucho eso. Yo pensaba que iba, y en la tarde estaban abuenadas. Eso. Entonces yo nunca podía entender eso. ¿Cómo era eso? Porque para mí esa cuestión es más radical. O sea, si yo me alejo de alguien, me alejo. No digo que vaya a guardar rencor, no, pero yo me alejo. Y si tengo algo que decir, lo digo con toda la franqueza que puedo. Espero no terminar peleando, pero me expreso directamente. Mis hermanas eran directas, pero también eran muy directas para reconciliarse, ¿no? Es una primera cosa que me llamó mucho la atención.
Y lo segundo, en un plano ya más entre anecdótico claro, y de revelaciones así como curiosas que voy a hacer solo por la atmósfera que se ha creado, a mí me pasó que yo creo que sin haber sido consentido, porque yo no fui consentido, me marcó darme cuenta de que yo efectivamente había sido, en cierto modo, privilegiado. Okay. Porque mi papá, sobre todo, quería un hombre y le salió en el cuarto, entonces fui buscado. Y al mismo tiempo también mis hermanas como que me protegieron en algún sentido y eso me marcó harto. Por ejemplo, yo colaboraba con las cosas de la casa, todo eso, nunca he tenido problemas con eso, pero yo fui siempre muy desordenado. Ya. Y mis hermanas se metían a mi pieza y veían mi desorden y se reían, y se llamaban la una a la otra, mira, ven a mí, aquí, ¿dónde está el calcetín? Esto, y se reían mucho con mi desorden y terminaban ordenándome. Ordenando todo. Entonces, yo nunca aprendí a ser ordenado en la cosa práctica, soy ordenado de cabeza. Pero en el mundo externo. No, terrible, terrible. Muy desordenado para las cosas prácticas, carpetas, esto, lo otro. Sé más o menos dónde están, pero... Ajá. Más divergente. No, me cuesta mucho, me cuesta mucho el orden. Ok, bien. Sí. Mi esposa sufre con eso. Claro. Y mi hija menor, porque ni te cuento, es muy ordenada, entonces ella reproduce un poco el cuadro de las tías, digamos, también se ríe de mi desorden. Sí. Mi hijo también es ordenado. Okay. Mi hijo menor, digamos, los otros también. Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo 4, pero 2 de mi primer matrimonio y 2 del segundo. Ok, sí. Bien. Sí. ¿Y tu madre a qué se dedicaba ella? Mi madre era, bueno, como las mujeres de ese tiempo, entre que trabajaba, sí, trabajó un buen tiempo en el mundo del periodismo. Sin ser periodista, ella trabajó como en la sección de teletipo, en fin, en el Mercurio, durante un tiempo, en el Diario de la Nación. Ya. Como afición, mi madre tocaba el piano. Okay. Sí, y lo tocaba bien, en mi opinión. Sin duda. Sí, pero era más dueña de casa, madre, digamos. Okay. Sí. Era muy lúcida, sí, Eso me queda de mi madre. Era muy aguda. Yeah. Era perspicaz y suspicaz también. Yeah. También tenía una cierta desconfianza de la que nosotros nos reíamos y resultaba que al final era cierta. Era cierta, ok. Sí. Le olías las cosas. O intuitiva. Sí, intuitiva, muy intuitiva. Muy intuitiva. Sí. Claro. ¿Y de tu padre qué traes? Bueno, yo tengo mi padre, digamos, propiamente tal, sí, don Ulises Llano, digamos, y tengo una especie de padrastro por el lado de mi mamá, porque cuando mi mamá se separa de mi papá, ya después hace una nueva pareja con Rafael Valdés, que era un señor que era una especie de industrial, pequeño industrial, descendiente de alemán, su segundo apellido era Plate. Entonces, yo tengo como 2 papás en la cabeza, porque los 2 fueron papás. Sin duda. Y mi padre biológico... es una figura bien compleja para mí porque hay un aspecto de su personalidad que de alguna manera fractálicamente repercute en mí. Él fue muy protegido de sus tías. Entonces, y de sus tíos. Sus tíos eran terratenientes en la zona de San Fernando. Los parientes latifundistas de Valenzuela Llano. Vale. Porque Valenzuela Llano era tío de mi padre, el pintor. Entonces, nunca tuvo necesidad de trabajar muy en serio. Y además era ludópata. Entonces, él contrajo con los tíos, que tenían muchos fundos y haciendas, en fin, etc., la costumbre de quedarse hasta altísimas horas de la noche y varios días seguidos jugando a las cartas. Ellos, los tíos, podían jugar una hacienda, un campo, porque como tenían tantos, ese era el nivel de vicio. Esa era la época. Y mi padre después, bueno, perdió propiedades. Entonces, esa parte de mi padre fue para mí muy compleja porque lo que yo siempre percibí era el temor en mi familia de que yo como hijo hombre me terminara pareciendo a mi padre.
ese era el riesgo. Como una melodía latente. Sí, sí, sí. Y yo no soporto, me cuesta mucho. Este verano, por ejemplo, jugué a las cartas con mis hijos y con mi esposa en verano, en vacaciones. Y para mí fue toda una terapia porque yo no hago eso. No, no tengo ni una sintonía con los juegos de azar. Menos si se apuesta plata. Sin duda. No me interesa para nada. Para nada. Esa es en síntesis la historia de mi padre. Bueno, hay más matices, pero así gravitó en mi infancia y en mi vida posterior. En la vida posterior, sí. Además de eso, mi padre era muy fumador. O sea, al punto que podía fumar 3 cajetillas diarias. Encerrado en su pieza. Y leía y escribía el día entero, y no publicaba absolutamente nada, de nada. Ese es otro tema que también repercutió en mí. Claro. Porque yo escribo mucho y publico muy poco, pero muy poco. Muy poco. En comparación con lo que escribo. En comparación con lo que escribo. Sí, porque no me interesa. Ahí yo creo que esa es una marca también de mi padre. Bueno, son cuestiones que uno tiene que uno trae y va metabolizándolas, ¿no? Exactamente, metabolizando, esa sería la expresión. Sí, porque tienen un componente ahí que puede ser eventualmente tóxico, también puede ser nutritivo, hay que metabolizar como tú dices. Depende de las dosis. Sí. Bien. Esa es como. Y por el lado de mi padrastro, él tenía formación alemana porque era la mitad de su genética, de su cultura, no, claro, de su formación, de su crianza. Y materna. Claro. ¿No? Y el resto de los tíos lo habían formado como descendiente alemán. Claro. Entonces, eso también me marcó mucho a mí. Él era un muy buen hombre, pero era muy disciplinado, muy trabajador, muy autónomo. Él tenía, por ejemplo, una casa rodante cuando no existían en Chile, se la hizo él. Yo viví buena parte de mi infancia paseando en casa rodante con mi padre, claro, y con mi madre. Los acompañaba en muchas partes. Aparte tenía también un sueño que realizó hacia el final de sus años, de tener un campo. Bueno, había tenido antes y compró un campo. Entonces dejó un campo al morir, en Mulchen. Y yo viví también esa vida como campesino. De hecho, antes de inclinarme por la psicología, yo llegué a pensar en la posibilidad de estudiar agronomía. Sí, porque me gustaba la vida de campo y todavía me sigue gustando. Y la ecología, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que esa fue una especie de sublimación. Claro, se va articulando, ¿no? Entonces, y mi padre, Rafael, mi segundo padre, como digo, era un personaje muy sano, muy bueno, pero era también, como te decía, muy disciplinado. Y había cuestiones que él no entendía. Por ejemplo, perder el tiempo, o no cumplir una promesa. No cumplir un compromiso, eso no existía como posibilidad para él. Es como el poder de la palabra, ¿no? Que es como el compromiso es deuda. Sí, todas esas cosas a mí me quedaron, yo creo. Entonces, yo agradezco todas esas influencias, porque las he tenido que reeditar, metabolizar, como dirías tú también, repriorizar, ponerlas en distintas prioridades, pero creo que fueron buenas influencias. También la influencia de mi abuela. ¿Materna? Mi abuela materna era yoga. Entonces yo la veía meditar cuando era chico. Y era muy seria en eso. Y me acuerdo que la veía leer. Y también tenía otras lecturas. Pero recuerdo que leía la doctrina secreta de Madame Blavatsky. Cuando yo era muy chiquitito, yo la veía en eso. Me llamaba la atención. Todo eso creo que de alguna manera repercutió en mí. Sí. ¿Italiana, la abuela? No, porque la parte italiana mía viene por el esposo de ella, por Ernesto Melusa, que es una familia muy insólita de 22 hermanos. 22 hermanos. 22 hermanos. De Talca, sí. Eran de Talca. Sí, eran de Talca. Entonces, hay harta... Mira, nunca habían tenido una conversación así de panorámica sobre mis ancestros, pero son importantes. Muy importantes, sin duda. Sí. Qué potente. Sí, me marcan. Sí. Además yo estoy, digamos, no diré orgulloso, pero estoy muy contento de tener esos ancestros. Digamos, el lado italiano obviamente me seduce mucho, me gusta mucho Italia. He ido solo una vez, pero me gusta mucho el mundo italiano. Me seduce mucho todo eso. Así que, bien. Estoy en paz con mi vida, con mi pasado. Sí. Y en ese sentido, ¿cómo te vive, Eduardo, los duelos? He tenido varios y algunos
los he vivido como algo natural. Ya. La muerte de mi padre me pareció perfectamente natural. Murió incluso más tarde de lo que hubiera podido morir, porque murió a los 85 años y no de un cáncer al pulmón como se hubiera esperado, porque vivía, A propósito vivía en una atmósfera, claro, de pieza cerrada, donde fumaba, como te decía, 3 cajetillas diarias, y murió a los 85 años. Pero otras muertes, por ejemplo, un primo, por el lado de mi madre, Mauricio Lynch, que estudiaba bioquímica, él se suicidó. Y cuando yo era muy chico. Y yo estaba en la casa de mi abuela cuando eso ocurrió. Entonces, yo tenía 14 años. Eso me marcó bastante, porque fue además una decisión que tomó por razones sentimentales. Y la polola, que había terminado con él poquito antes, que lo quería mucho, pero que recibía mucha presión familiar, era una familia de nuevos ricos, entonces veían a mi primo como un sujeto, un buen partido, así no, no, al contrario, como un no partido, como un gallo, partido. como un bioquímico, porque no sé, mejor que fuera industrial, que fuera, no sé. Entonces, no le veían ningún futuro mayor y la presionaron presentándole otro tipo de varones, digamos, y bueno, cuando terminaron, mi primo entró en una depresión muy profunda. Pero resultaba que ese término era un término entre otros. Él se mató un día viernes en la noche, después de intentar llamar 500 veces. En ese tiempo había muy pocas líneas telefónicas. La casa de mi abuela quedaba ahí cerquita de la clínica alemana, pero había que ir a llamar por teléfono a Vitacura, a 2 cuadras, 3 cuadras más allá. Había un teléfono público. Entonces él entraba y salía como un fantasma, hasta que tomó esa decisión, se mató. Y el día siguiente, el sábado, cuando estábamos todos reunidos y el cadáver estaba en el Instituto Médico Legal, llega la polola. Llega, yo voy a abrir la reja y me dice, hola. Hola. ¿No sabes qué pasó? No, ¿qué pasó? Entonces yo le tuve que contar. Eso la marcó, imagínate tú cuándo. Estuvo como 2 años yendo a la casa, pedía entrar a la pieza, se encerraba 4 horas. Estuvo a punto de meterse a monja. Y claro, todas esas cosas que uno ve cuando niño lo marca mucho. Ese fue el duelo más duro para mí. Y por eso yo creo que he investigado tanto el tema del suicidio en la literatura. He investigado mucho ese tema. Me cuesta, bueno, procesar eso, pero también ha habido muertes de personas cercanas en el mundo literario, suicidios también, o muertes simplemente que también me han marcado, también han sido tristes. Pero bueno, pero uno entiende que al final es como parte de la vida y que lo que uno tiene que hacer es tratar de aprender siempre. Sin duda. Comprender y aprender. Sí, lo que no evita el dolor, ¿no? Sí, sí. Transitarlo. Sí, sin evitarlo, pero sin magnificarlo tampoco, dimensionándolo en su verdadera magnitud. Exactamente. Eso me pasa con los duelos a mí. Sí. ¿Y con los nacimientos, Eduardo? Yo asistí a los 4 nacimientos de mis 4 hijos. Sí, en ambos matrimonios estuve en los 2 casos en la clínica y ayudé a parir, digamos. Sí, entonces eso crea un vínculo con los niños que yo creo que es malo perdérselo. Bien. Tengo la hipótesis de que lo que está pasando en Chile de hoy tiene mucho que ver con la ausencia paterna. Cierto. El hombre está muy ausente, las mujeres están muy solas. En todo el proceso, incluso en los matrimonios, los hombres estamos menos presentes que las mujeres. Desde las reuniones de centro de padres en el colegio hasta las consultas al doctor, al dentista, lo que tú quieras, todo. Entonces, con el pretexto de que somos los proveedores, cosa que ya tampoco es tan así, los hombres como que le sacamos el cuerpo a esa parte del rol
parental, la presencia. La presencia. Y una presencia que a veces no tiene por qué ser discursiva, uno puede estar hasta en silencio. Y eso ya es suficiente. No digo que sea siempre suficiente, pero muchas veces ya lo es. ¿Cierto? Entonces, para mí el tema de los nacimientos y de los hijos es cada vez más importante. Perfecto. Cada vez más. Incluso los que ya están grandes, que son autónomos, que yo los veo, digamos, cada vez menos porque viven su propia vida, para mí cada vez son más significativos como hijos porque se da un fenómeno medio paradójico y es que uno empieza a ser más papá mientras más crecen ellos porque es uno el que está profundizando la paternidad. Ajá, bien. Ellos ya no lo necesitan a uno, pero uno necesita cerrar esa gestalt, cerrar esos círculos o terminar de cumplir o sentir que cumplió lo que tenía que cumplir. Okay. Esa es una pregunta que yo me hago. Sí. ¿Qué va a pasar cuando uno muera? Si es que hay otra vida, ¿cómo va a hacer ese tránsito? Ajá. Uno va a echar de menos a los hijos, supongo. Uno podrá estar presente de alguna manera en otra dimensión, Ajá. asistir a las vidas de ellos, mirarlas, ayudarles desde otra perspectiva, o no sé, para mí eso es un misterio profundo y creo que la vida actual está afectando severamente la vida familiar en general, pero la dimensión de la parentalidad masculina en particular. Lo veo nítido. Muy nítido, me da mucha pena eso. Veo a los estudiantes, por ejemplo, casi siempre con padres ausentes en la mayor parte de los casos, o con relaciones conflictivas con los padres. En la mayor parte de los casos. Es muy triste eso. Eso está programado. Eso, ahí hay variables, comillas, civilizatorias, aparentemente inevitables, pero también hay manipulación. La cultura está manipulada. En fin, paro ahí. Vale, y en ese sentido es como me quedo con esto de la soledad de las mujeres. Me pregunto por la soledad de los hombres, Eduardo. Bueno, claro, en este contexto, por supuesto, porque dejar sola a las mujeres implica también que nosotros creemos estar acompañándonos porque compartimos una chela, como dicen los lolos, o sea, compartiendo cerveza o no sé qué, tonteras que no llevan a ningún encuentro profundo, ni con el otro ni con uno mismo. Entonces hay soledad por todos lados. Los jóvenes también están muy solos, los niños también están muy solos. El bullying intensifica esa soledad, la viene a graficar, pero los niños que no sufren bullying están igualmente muy solos. Por eso es que se tornan adictos a las pantallas, a los juegos. Hay una dimensión como de aislamiento, ¿no? Como de aislamiento. Hay algo en los vínculos, ¿no? Muy, muy severamente afectado. O sea, yo tengo un mal pronóstico de lo que está pasando, no solo en Chile, en el mundo. Mal pronóstico. No, me inquieta profundamente. Estoy hablando como una persona de derecha tradicional, pero la parte que yo rescato de la gente de derecha es que tiene, en general, no digo siempre, ni quiero hacer tampoco estereotipos, pero creo que tiene más sensibilidad natural, una cierta propensión natural a cuidar la familia. Incluso a veces en términos medio egoístas, o sea, son capaces de hacer son capaces de hacer una estafa para proveer a los hijos, ¿verdad? Y dejarle una buena herencia. Son perfectamente capaces, conocemos muchos casos en Chile. Y no es que las estafas no las practiquen las personas del otro bando, pero en fin, pero la gente derecha puede darse eso. Pero tienen, en general, una mayor conciencia de lo relevante que es la familia. Para mí eso es muy, muy significativo. Antiguamente la izquierda también tenía esa visión. Las familias de izquierda tradicionales, digamos la gente, por ejemplo, socialista o PC,
eran familias unidas, eran familias achoclonadas incluso. Habían redes. Sí, había redes familiares. Sí. Hoy se ha ido perdiendo todo eso. Sí. Bueno, antes de eso yo creo que más que hablar de derecha o izquierda, hablas como un profundo humanista. Yo creo que me decanto finalmente por eso, sí. Sí, porque además lo que se suponía que era la izquierda y lo que se suponía que era la derecha reveló ser bastante falso en la historia. Ajá. Y en la actualidad con mayor razón. Sí, y en ese sentido, Eduardo, háblame un poco de los discursos y la coherencia. Tú que trabajas desde la comunicación en tantos niveles. Mira, a ver, la primera cuestión que yo diría es que el fenómeno de la coherencia tiene varios nombres dependiendo del nivel en que aparezca. Okay. Por ejemplo, en un no discurso, en una persona muda, por ejemplo, ¿verdad? Eso aparecería de todos modos en la forma de congruencia. Perfecto. Entendiendo por congruencia lo que entendía Rogers, ¿verdad? O sea, la capacidad, la tendencia como natural, no forzada, de hacer coincidir lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno hace y eventualmente lo que expresa, verbalmente o no, ¿verdad? Exactamente. Ojalá haya también congruencia entre lo que se expresa verbalmente y de modo no verbal. Ajá. Pero enseguida, en el ámbito ya del discurso, también aparece de nuevo en varios niveles. Por ejemplo, en un nivel así como gramatical aparece en la forma de cohesión, ¿verdad? Pero en plano ya más lógico, más semántico, aparece en la forma de coherencia, o sea, con una cierta relación necesaria de las palabras entre sí. O sea, una cierta necesidad. Esta palabra sigue a la otra y antecede a la otra porque hay una cierta necesidad que no es puramente lógica, también es psicológica. Ajá. En otro plano, yo creo que esa coherencia se expresa también, estoy nombrando puros fenómenos con co, ¿ah? Sí, en consistencia. Genial. A ver, lo pongo así. Esto lo he escrito, lo tengo por ahí en apuntes que he desarrollado para los cursos y que están parcialmente inéditos. Lo tengo así. Mira, en psicometría todo el mundo sabe, ¿verdad? Tú lo recuerdas, se buscan dos atributos de los test, de los buenos instrumentos de medición, que sean válidos y que sean confiables. O sea, que midan aquello que se supone que quieren medir, ¿verdad? Y que lo hagan consistentemente en el tiempo, que no ocurra que un test arroje un resultado ahora y que si lo aplico mañana, más o menos en condiciones parecidas, arroje un resultado muy distinto. Eso sería, claro, sería inconsistente. Bueno, entonces... sería gracioso. Sería gracioso y lamentable. Entonces, yo siempre les hago esta pregunta a los chiquillos. A ver, ¿qué cree usted que sería preferible en el caso de que se pudiera, digamos, optar? Porque sabemos que esas dos características de los instrumentos son muy correlativas. O sea, es muy difícil que un instrumento sea altamente válido y poco confiable o muy confiable y poco válido. Sería malo. Pero si tuviéramos que potenciar preferentemente uno de los dos polos, la mayor parte de la gente dice la validez, que mida lo que el test se supone debe medir. Y yo le digo, no, la confiabilidad. ¿Por qué? Porque si un test es confiable, pero no es válido, o sea, mide otra cosa distinta a la que yo quiero, bueno, ya sé que no sirve para eso, pero para algo sirve. Exactamente. En cambio, un test supuestamente válido, pero que no arroja resultados consistentes en el tiempo, no sirve nada. Ahora, eso mismo yo lo traslado al mundo humano, a propósito de tu inquietud sobre la coherencia. O sea, a ver, yo prefiero una persona que no sea ni siquiera medianamente simpática, sino que sea directamente antipática, pero que sea coherente en el tiempo y que yo la pueda predecir. Digamos. Confiable. Claro, exactamente, que sea confiable a pesar de no ser amable. Exactamente, perfecto. Pues claro, en cambio el otro personaje que es congruente consigo mismo, ¿verdad? O sea, está permanentemente expresando lo que siente y lo que piensa, pero lo que piensa y lo que siente varía mucho en el tiempo. Claro. Entonces, ¿de qué me sirve eso? Genial. Claro, entonces, eso te respondería yo respecto a la coherencia. Hay más cosas que decir, pero yo creo que por ahí podemos ya empezar. Eduardo, ¿y la poética? Uy, la poesía nació en el caso mío de una manera
espontánea, diría yo. Ocurrió un verano, yo sentí de pronto la necesidad de tomar un lápiz. Yo solamente tenía el modelo de mi padre, del que yo nunca leí un solo poema suyo. ¿Y él escribía poemas? Sí, escribía de todo, pero todo se quedó inédito, todo. Bueno, lo único que se editó de mi padre fue su tesis, que sí se publicó. Ya. ¿Y en qué había hecho su tesis? Su tesis fue sobre el estado de quiebra y fue muy buena tesis. Sí, fue publicada por mérito, digamos. Pero, porque mi padre era otro caso raro. Mi padre era socialista y católico. El católico muy mariano. Sí. Entonces, bueno, eso puede haber operado, en mi caso, subliminalmente. Okay. Pero tomó ya forma de primer poema, me acuerdo perfectamente bien, un día 17 de mayo de 1971. De eso me acuerdo muy bien. Perfecto. De eso me acuerdo muy bien. O sea, ya llevo 48 años en esta historia. Y primero fue un fenómeno raro para mí, extraño, porque me dedicaba a otras cosas, yo era medio deportista, etc. Pero bueno, lo asumí, lo acogí, y después empezó a ser una especie como de, no diré de tara secreta, pero de cosa culposa, como, porque era muy raro. Esto tiene que ver con la divergencia de la que te hablaba antes. Sin duda. O sea, ¿cómo voy a estar escribiendo poemas? Digamos, eso no era muy raro, ¿no? A pesar de que existía el caso de Neruda, en fin, de todas las grandes figuras chilenas, pero era algo remoto para mí, digamos. Y sin embargo, era muy porfiado. Existía siempre ese yo poético. Entonces, finalmente yo le di cabida en serio, diría que recién a partir de los 20 años. Y que coincidió con mis primeros poemas ya maduros. Ajá. De hecho, cuando yo publiqué mi primer libro, recogí poemas de los 20 en adelante. Casi ninguno previo. Perfecto. Solo uno previo. Pero que además había sido escrito cerca a los 20, a los 19 y tanto. Entonces, eso, así fue la cosa. Y aparece como sutil, como... Sí, pero invadió finalmente toda mi vida. Invadió. Sí. O si no la invadió, la habitó. Me ayudó a habitar mi vida, sí. Y otra dimensión, digamos. Sí. Pero fue muy personal, porque yo tuve muy... Digamos, en nuestra generación, los escritores, los poetas, nos conectábamos, sobre todo porque estábamos sintonizados por un gran denominador común, que era que nuestra mayoría éramos opositores a la dictadura, obviamente. Sí. Entonces, por ese lado, sí, había una cierta fraternidad, diría yo, claro, pero había muchos matices en esa fraternidad. Lo más interesante yo creo que era la dimensión intergeneracional, que era simultánea a la generacional, porque nosotros teníamos relaciones gratas, diría yo, de relativa simetría con la gente inmediatamente mayor. O sea, digamos, para nombrarte a los que pueden sonar, Gonzalo Millán, Floridor Pérez, en fin, esa gente así, Manuel Silva Acevedo, los poetas nacidos en torno al 40. Y también con los de la generación del 50, o sea, Lin, Tellier, en fin, toda esa gente, ¿no? Efraín Barquera, aunque no estuvieran en Chile, igual nosotros los leíamos con mucho cariño. Y también con Nicanor Parra, con Gonzalo Rojas. Gonzalo Rojas no estaba presente en Chile al inicio, pero después sí. Y de todos modos era para nosotros un referente. Y para qué decir Nicanor, que estaba presente, en fin, que siempre fue obviamente un ser muy carismático. Entonces, esa parte fue lo más interesante de la poesía vivida, digamos, con los compañeros de oficio. Perfecto. ¿Ya? Que había una especie de simetría natural. Por ejemplo... como complicidad, como... Sí. Como y por ejemplo, a Lin no le gustaba que le dijeran que no lo tutearan. Él quería ser tuteado. Incluso Nicanor, yo le decía Don Nica, pero de repente me decía, dime Nicanor nomás. Pues, pero él aceptaba. Que, claro. Sí, entonces era un vínculo, yo diría, muy democrático. Y claro, en el mundo que se estaba generando y que se terminó de generar después, que se consolidó incluso
en la Concertación, eso era más bien al revés. O sea, hay mucho boato, hay gente muy ceremoniosa, hay mucho apego a los protocolos, Ajá. cosa que a mí me parece Muy una vacío. soberana lata. Sí. No, pero una soberana lata. Yo no soporto eso, no soporto a los personajes que se van engolando, Ajá. que van cambiando el tono de la voz, y que se van como aburguesando. Todas esas cosas a mí me parecen muy raras, muy extrañas, muy incómodas. Por ahí eso está asociado como con como una cierta cosa, como con asociación con el poder, una cosa así. Sí, claro, el poder los convence de que ellos tienen que distanciarse de la plebe o del estado llano, digamos, ¿no? Entonces, pues es muy chistoso eso para mí, es muy divertido porque lo miro con humor, digamos, raro todo eso, ¿no? Y en ese sentido, háblame del poder y la libertad. Uf, para mí el poder es una dimensión extraordinariamente peligrosa, pero que sin embargo creo que constituye una prueba. Perfecto. O sea, yo creo que es perfectamente posible acceder al poder, lo estoy diciendo en términos casi teóricos, porque no es mi caso, yo nunca, yo he rehuido siempre el poder. Cada vez que me han sugerido, por ejemplo, que tenga cargos directivos, yo los rechazo de inmediato, lo considero un chiste, porque no sirvo para eso, pero para nada. Les digo simplemente, mira, anda a mirar mi oficina y dime si yo sirvo para eso. Mi escritorio lo desmiente. Eso no es el escritorio de ninguna persona que pueda dirigir a alguien, ¿te fijas? Entonces, descártalo. Pero aún siendo medio teórico lo que te estoy diciendo, yo creo firmemente que nada impide vivir en la situación de poder en congruencia con los ideales democráticos y con la ética sobre todo. Nada lo impide. Algo raro lo dificulta. Algo raro lo dificulta. Que tiene que ver con el propio poder y con cierta propensión del hombre, de la persona humana, hacia la superioridad, digamos, hacia la altura que marea. La persona, sí, la persona tiende a eso. Entonces, yo creo que no es solo que el poder corrompa, sino que la persona es potencialmente corruptible desde siempre. Y yo creo que yo estoy cómodo no habiendo accedido nunca al poder, pero siempre todos tenemos alguna cuota de poder. Sin duda. Uno nunca está del todo lejos del poder. De hecho, por ejemplo, como docente uno tiene una cuota de poder. Claro, tiene que saber administrarla, en fin. Incluso por la edad uno tiene un cierto poder simbólico, como padre. Entonces, tampoco es que... Como bien asociado al rol, ¿no? Sí, hay una cuota de poder que tiene que ver con el rol y que es natural. Sí. Pero yo creo que tú me estabas preguntando por el otro, por el gran poder, por el megapoder. O sea, entonces, en ese plano, ese poder gigantón, el poder político, a mí me parece que actualmente está merecidamente cuestionado. Okay. O sea, pensemos en las iglesias, pensemos en los líderes políticos, pensemos en el poder judicial, y no solo del país, del mundo. Del mundo. Y ahí se liga con la institución. Claro. Las instituciones han tenido en el último tiempo una suerte como de exposición pública que las ha ido revelando, no diré con transparencia completa, pero como si las paredes fueran de vidrio. Como si las empezamos paredes fueran de vidrio. Empezamos a ver lo que pasa en el Vaticano. Todavía no se sabe nada de lo que pasa en el Vaticano, en las catacumbas del Vaticano. Y te lo digo yo como creyente. Todavía no sabemos todo lo que pasa en las Fuerzas Armadas, en el Poder Judicial, en Chile y en el mundo. Pero lo que ya sabemos es muy alarmante y muy inquietante. Vamos a tener que hacer algo muy serio en esa línea para desengañarnos, porque vivimos engañados al respecto, porque los rituales que le dan como credibilidad a esas instituciones se mantienen. Sí. Entonces uno sigue creyendo que están encabezadas por personas creíbles, por personas confiables. Pero yo creo que cada vez hay menos base para seguir creyendo aquello.
vamos a tener que hacer algo para salir del autoengaño, pero al mismo tiempo para no incurrir en una especie como de desconfianza masiva, molar. Perfecto. Porque sí, seguirá habiendo sacerdotes confiables, seguirá habiendo políticos bien inspirados, Sí. seguirá habiendo, etcétera, Ajá. en todos los ámbitos donde ha habido situaciones altamente escandalosas, habrá gente que no merece que uno la mire con suspicacia. Ajá, Entonces, perfecto. también uno tiene que hacer un esfuerzo por no ser injusto. Ujú. Y ahí es como me dan deseos de preguntarte por los vínculos, Eduardo. Ay, ay, ay. Yo sinceramente creo que los vínculos en relación con el poder y todo lo demás tienen que repensarse colectivamente. Ok. Colectivamente. Porque los vínculos, por ejemplo, con los hijos. Sí. Es cierto que en parte uno puede ser amigo de los hijos y todo lo demás, pero me suena que muchas veces se invocan esos supuestos principios de crianza y todo lo demás, más bien como un pretexto inconsciente para renunciar al rol formativo. Rol. Ajá. Claro, Sí. entonces, creo que estamos llenos de padres dimisionarios, Ah, ¿no? sí. De padres que se dicen amigos de sus hijos, de madres que se dicen amigas de sus hijas, Ajá. pero en realidad uno es papá, no es amigo. Exactamente. O sea, claro, puede ser todo lo cariñoso que puede ser un amigo también, digo, y comprensivo, y hasta cómplice parcialmente, pero es papá o es mamá, no, entonces No implica renunciar al rol. sí hay una especie como de prédica engañosa y tramposa al respecto que no me gusta nada. Ajá. Yo creo que desconcierta a los jóvenes, a los niños, A los niños. y los malforma. Y los deja solos. Los deja solos y los transforma en manipuladores, Cierto. porque esos niños intuyen que los padres tenemos alguna yayita, alguna tara oculta, alguna cuestión no resuelta, Ajá. por la que incumplimos ese rol, porque lo natural sería cumplirlo. Sí. Entonces ellos manipulan por ahí, digamos, porque lo que quieren ellos es, bueno, experimentar placeres. El placer de estar en, no sé, pues en la tablet, el placer. Entonces, si mi papá no me da permiso, manipulo. Si mi mamá no me da permiso, entonces me va a terminar dando permiso. Exactamente. Entonces el niño se cría desconcertado en ese contexto. Yo veo que hay una especie como de defección colectiva. Estamos defeccionando, estamos fallando. A mí me preocupa todo esto mucho, la verdad, mucho. Los científicos también están fallando. Los médicos no le han dicho a la Big Pharma, paren, hay que decirle, hay que denunciar. Hay unos pocos que han denunciado a la Big Pharma, no sé, a los grandes sociópatas que gobiernan las corporaciones, por ejemplo. Perfecto, ¿no? sí. Eduardo, estamos en en los últimos minutos de nuestro programa y yo quisiera hacerte una pregunta que quizá tenga que ver con la trascendencia y en ese sentido es como en los momentos en que tú ya no estuvieras más en esta dimensión, ¿qué te imaginas que se diría de ti o qué querrías que se dijera de ti? He estado en varios ámbitos muy distintos, pero de los que tú conoces, en el ámbito, comillas, académico, creo que se dirá de mí que fui un buen docente. Creo que en eso puse cariño y puse energía y puse amor, digamos. Seriedad, creo que eso se va a rescatar. Creo que se van a rescatar algunos papers, sí, se van a rescatar. Y creo que cuando yo esté súper muerto, cuando ya pasen, digamos, unos 50 años más, yo creo que se va a rescatar mi poesía. Sí, sinceramente creo. Cuando ya esté más reordenado el panorama, porque hoy está muy confundido y muy cruzado por cuestiones en las que yo no me he metido ni me meteré jamás. Perfecto. El tema del género, el tema de la etnia, el tema de todo. Yo no sé, no soy mapuche, no puedo escribir en mapuche. No soy, ¿te fijas? Sí, Entonces, no, esas
esos temas que están, comillas, hoy muy valorados, son los que, comillas, la llevan, a mí no... No resuena. No, claro, no me llaman del mismo modo que me llaman otras cuestiones. Ajá. Y yo creo que ahí hay dinámicas que son necesarias también. Sin duda. O sea, hay mapuche o hay etnias que tienen que reclamar por lo suyo. Ajá. Y eso no es ninguna mentira. Hay cuestiones, hay deudas históricas que tienen que resolverse. Pero yo puedo a lo sumo hacerme eco solidario de eso, pero no es lo mío. Y así con los temas de género, con varias otras cuestiones que no son lo mío. Entonces, yo no me siento culpable de no estar en esas lides. Perfecto. Estoy en otra. En otra. Y en esa otra hago lo que puedo, con la seriedad que puedo, y no me arrepiento de estar haciéndolo así. Genial. Y no me arrepiento de no publicar, no me arrepiento de eso. Yo me siento cómodo no publicando. Genial. Eduardo, yo creo que efectivamente cuando se ordene el escritorio van a salir tus versos y tus poemas y van a inundar el universo. Así que muchas gracias por aceptar gracias esta a ti. entrevista. A ustedes Eduardo. dos. Gracias. Ya pues.